está Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Muy bien, ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias. A ver, si tuvieras que hacer un resumen de lo que están proponiendo ambos candidatos a presidente. Digo, hablemos de los dos presidentes, los dos candidatos que tienen más chances. Hablamos de Alberto y Macri. ¿Qué están proponiendo, según tu saber y entender? En 4 palabras, Sí. más de lo mismo. Es decir, lo que uno está viendo, en cualquier momento que hubieras hecho esta pregunta en los últimos 30 años, la respuesta es más o menos la misma, salvo el periodo que estuvo Menem Cavallo en ese pedacito de tiempo. El resto hacen siempre igual. Con lo cual es difícil creer que podés salir adelante haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, Entonces, si Tomás haces las Fernández. mismas cosas, vas a tener el mismo resultado Pero siempre. totalmente. O sea, No hay milagro. mal. Te diría que cada vez un poco peor, porque lo que está pasando, vos fíjate, te están hablando nuevamente, Fernández, por ejemplo, de aumentar impuestos. Pero cuando Bien. vos hablabas hace 30, Ahora 40 cambió. años de... A ver, anteayer dijo bienes gananciales. Personales. Personales. Bienes personales. Después dijo, no, bueno, vamos a tener que estudiarlo mejor porque no sé, porque lo dije en un Vamos a contexto. revisar. Vamos a revisar. Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque en el fondo, Argentina tiene 163 impuestos, lo hemos hablado muchas veces, la presión impositiva es altísima. Insoportable. Es insoportable, porque muchas veces te comparan solamente el impuesto a las ganancias, pero vos tenés que tomar todos los impuestos. O solamente el impuesto al patrimonio, pero vos mirá que esa persona también paga impuesto a las ganancias y paga todos los otros impuestos, y paga el ABL, y paga todo lo demás. Cuando vos mirás la presión impositiva es gigantesca. Entonces, por ejemplo, salió un informe diciendo que si ponías bienes personales iban a recaudar 4.000 millones de dólares. Perdón, presión impositiva sobre los que están en blanco. Sobre los que No están en blanco. sobre los que están en negro, que son casi el 50%. Entonces, Sí, o el 40, ponele. O el 40, pero ponele. sí, tenés una... Pero por supuesto, entonces seguís metiendo presión impositiva en los que están en blanco, bien lo decís, y eso no funciona. Por ejemplo, bienes personales. Están hablando de 4.000 millones de dólares. De ninguna manera, no lo van a conseguir recaudar. Porque una de las cosas que les pasa es que no comprenden... La FIP dice que tenés afuera, por ejemplo, 73.000 millones de dólares. ¿Sabe qué están pensando? Un impuesto confiscatorio fenomenal. ¿Pero de dónde sacan esa cifra? Perdona. De las declaraciones Bueno, juradas. por ahí. sí, Ah. no, porque hubo un blanqueo. El blanqueo nos bien. blanquearon 96.000 millones de dólares, por ejemplo, perfecto. en esa. Entonces, si sobre esa parte hicieran una quita, o sea, un nuevo impuestazo, si es sobre la renta de ese capital, las rentas no existen más, porque las tasas de interés en el mundo son Claro, prácticamente claro, cero. claro. Si los tomás neta de inflación, son negativas las rentas, con lo cual estás confiscando parte del capital. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se defiende, naturalmente. Entonces lo que está pasando es que mucha gente deja de ser residente fiscal argentino. Entonces, cuando las Se van a grandes Uruguay. muchas de las grandes fortunas, a Uruguay, a Paraguay Luxemburgo, también, Paraguay, cantidad de lugares. Con lo cual, si vos ponés un impuesto adicional sobre eso, lo que vas a hacer es acelerar esa salida de residentes fiscales argentinos. Se van a quedar 183 días afuera de la Argentina para no pagar más impuestos acá. ¿Por qué? Porque Uruguay no te cobra nada, por ejemplo, sobre la renta internacional. Entonces, sobre lo que tenés afuera es muy difícil seguir tratando de confiscar o hacer impuestos confiscatorios porque la gente reacciona naturalmente, ¿no? Entonces ese es un punto. Cuando vos mirás el resto de los impuestos, te va pasando lo mismo. Es al revés. La apuesta que hay que hacer es bajar los impuestos. En ese sentido, ahí Macri en algún momento habla de bajar los impuestos y ahí yo lo aplaudo. Cuando empieza, lo que pasa es que después lo que hizo en la práctica fue subirlos. Claro. Entonces una cosa es lo que dicen y luego lo que hacen. Claro, ese es el gran tema respecto a lo que están diciendo ahora, digamos. Hay que tomarlo con pinzas, todo lo que dicen ahora. Sí. Mirá las otras La cosas verdad que están diciendo. Ya tuvimos salariazo, Sí. revolución productiva, bueno... Pobreza cero. Bueno, pobreza pobreza cero, de cero, Mauricio hambre Macri. cero. ahora hambre cero, Hambre que cero. propone Exacto. Alberto Fernández. Son Claro. todas cosas, todas retóricas que ya Eslogan. hemos escuchado Eslogan. 1.000 millones de veces. Claro. Y después en la práctica lo que vas a tener es cada vez más controles. Porque se les ha descontrolado fenomenalmente la economía. Está descontrolado del lado monetario y está descontrolado del lado real de la economía y está descontrolado del lado de las deudas. La micro y la macro. La micro y la macro. Y por lo tanto, esta gente, todo lo que están hablando es de poner mayor y mayor controles a la economía. Pero incluso economistas, colegas míos, que ya dicen es imposible un tipo de cambio libre, empiezan a decir, ya aceptar que no hay otra forma que poner cada vez mayores controles y demás, lo cual no es la solución. No. La solución es la libertad. Hasta que no comprendamos eso, lo que no probamos hace 80 años es con la libertad. Seguimos haciendo lo mismo, poner el control de precios. Hay un libro que habla de los 4.000 años de controles de precios y te muestra que no funcionan. Bueno, perdón, Alberto Fernández dijo vamos a reperfilar los precios. Bueno, también, es eso. frase de campaña. O sea, un precio es una señal que te da el mercado. Ahora, el mercado libre te da una señal. ¿Qué significa un precio? Si sube un precio, es una señal para que los productores empiecen a producir más de ese producto que hay escasez, que hay demanda. Si vos en cambio ese precio lo bajás, sea la carne, el pan, lo que sea,
La señal que le está dando al mercado, a los que producen, ¿qué es? Producí menos. Esa es la señal que estás dando. Por eso después se genera la escasez. Es natural, es una señal que vos le das al mercado. Entonces decís, no, pues somos todos buenitos, nos juntamos, hacemos un pacto social. Minga, va a ocurrir lo que ocurre siempre. Cada vez que pones un precio controlado hacia abajo, ese precio es el que más va a subir. ¿Y por qué es el que más va a subir a largo plazo? Porque reduciste la producción. Luego, por ejemplo, haces un precio sobre la carne. ¿Qué pasó? El stock ganadero se te hizo pelota. Por lo tanto, después es lo que más sube para recomponerse. En algún momento vas a tener que recomponer el stock ganadero. Y la única manera es que la señal que le des que el mercado le brinde sea produzcan más. ¿Ves, por ejemplo, a ambos candidatos tratando de combatir la inflación, hablando acerca de la... Yo no los escucho a ambos candidatos hablando de inflación. No, yo veo lo contrario. Veo que están diciendo cosas que más bien te suenan lo contrario. Por ejemplo, Fernández te habla de no voy a pagar más tasas de interés, voy a usar las LELIQs para distribuir o lo que sea. Claro. Eso te suena a hiperinflación rápidamente. Habla de la usura de los bancos. Lo incorporás y rápidamente decís, por ahí no va, porque ya lo hemos probado. De ahí vas a la hiper. Claro, como no querés ir a la hiper, vas a poner los controles de precio. Entonces vas a hacer una especie de olla a presión, le vas a meter mucha presión y en algún punto va a estallar. Ya lo hemos visto también. Hemos visto todas en Argentina. Lo que no hemos visto en los últimos 80 años es alguien que diga, vamos a reestructurar el Estado, vamos a hacer las cosas bien, vamos a aumentar la productividad de la economía. Para hacer eso vamos a hacer todo lo que hay que hacer, la reforma del Estado, la reforma laboral, todo lo que hablamos. Ahora, en un momento decía en una entrevista que dio a un diario chileno, el economista Guillermo Calvo, que para hacer toda la gran cantidad de reformas que tiene que hacer la Argentina, era mejor un gobierno peronista. ¿Vos adherís a esa teoría? Bueno, esa teoría tiene un punto que se ha hecho en otros países. Hay ejemplos en Australia, en Nueva Zelanda, en otros lugares, donde las reformas los hicieron gobiernos de socialdemócratas, digamos, que están un poco más a la izquierda, más cerca de lo popular, digamos. ¿Por qué? Después pegan el volantazo, decís. Pegan el volantazo y obviamente el que está del otro lado los apoya. O sea, entonces es muy fácil conseguir las mayorías para el que está de ese lado. Para, en cambio, el que está desde la centro-derecha, de lo que se supone que es centro-derecha, porque no lo fue, lo hemos hablado varias veces, pero desde lo que se supone que es la centro-derecha es mucho más difícil conseguir las mayorías porque el otro no te apoya. Con lo cual, si vos querés hacer las reformas desde un gobierno peronista, vas a tener las mayorías. Pero, sin embargo, para hacer lo que quieras. Desde el kirchnerismo siempre dijeron que la política económica de Macri es neoliberal. Bueno, eso está en todos los... Mira, estoy haciendo una investigación que te la voy a pasar después para que lo mires. Les estoy por Instagram, ¿no? Les pedí a los chicos que me siguen en Instagram, mándenme los casos de adoctrinamiento. Te puedo explicar lo que me está llegando. Te lo voy a pasar. Casos de adoctrinamiento. De adoctrinamiento. ¿En los colegios? En los colegios, en las universidades. Qué interesante para ver eso. Pero totalmente, pero en todos lados, bellas artes, profesores que dan en el profesorado para educación física, les enseñan el neoliberalismo, cómo destruye la economía, a los profesores de educación física. A todos les enseñan que el neoliberalismo destruye la economía, ¿no? Para entrar como técnico administrativo en la justicia, tenés un examen que si vos no respondés que el neoliberalismo destruye la economía, no entrás. ¿Ok? Entonces es toda la educación argentina, pero eso en los distintos niveles. Mira, la voy a seguir esta investigación, porque claro. Estoy teniendo un montón de datos que me están dando de todos lados, de todas las universidades, filosofía, bellas artes, lo que se te ocurra, profesorados, de todo el país. ¿Vos crees que hay un plan Por supuesto, mira. pero sin duda, desde hace décadas, y no solo en Argentina. Bueno, la currícula y los libros que sean en el secundario... Pero por supuesto están en los libros de texto. Yo se los he llevado a Esteban Bullrich, le he dicho, ustedes tienen que hacer algo con esto, nunca quisieron hacer nada. Nunca quisieron hacer nada. Yo analicé... ¿Se cuela en los textos? Pero por supuesto que están los textos. En los textos te ponen, por ejemplo, caricatura de un empresario montado arriba de un obrero con un látigo y un habano. Eso es hoy, en los libros de texto. No, claro, eso es hoy. Como una caricatura, como un chiste, pero no es cualquier chiste, ¿no? Claro que no. Entonces, es permanente esto. Por eso, cuando decís el neoliberalismo, yo lo que les planteo a los chicos que me siguen en Instagram y demás, mira, sus profesores háganle una pregunta. ¿Quién propone aumentar la deuda? Los que proponen el déficit fiscal. ¿Quién propone déficit fiscal? Los keynesianos. Es obvio. Todos los keynesianos de los distintos partidos proponen hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Sí, tal cual. Entonces tenés que tener, porque ellos creen que aumentando la demanda vas a aumentar el crecimiento de la economía. Pero entonces, si después tenés una crisis de deuda, ¿quién hizo esa crisis? Obviamente los keynesianos. O si querés llamarlo los neo-keynesianos, para ya que nos dicen neoliberales. Claro. Pero el liberal piensa todo lo contrario. El liberal piensa que está mal la deuda, porque es un problema moral. Vos no le podés poner impuestos a los hijos y a nuestros nietos.
Es inmoral. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista moral, está mal la O sea, deuda. desde ese punto de vista, ya Macri no es neoliberal. Por supuesto que no. No tiene nada de neoliberal. Ok. Macri hizo todo lo contrario. Macri aumentó los planes sociales. ¿Qué te dicen los liberales? Que cada uno tiene que ganarse la plata trabajando. Claro. Que no tenés que recibir la plata gratuitamente. Que le haces daño a la persona que le das el dinero. Lo dejás en la trampa de la dependencia económica. La persona que se acostumbra a vivir del dinero recibido entra en la trampa de la dependencia económica. Claro. Está muy estudiado desde el punto de vista de la psicología. Lo Podés destruís. dar durante un tiempo un seguro de desempleo, poner. Por supuesto, como en ocurre medio en de la muchos crisis, países del mundo, Sin duda, en Y medio por de un una crisis periodo de muy tiempo, dura. por un donde aplazo. tenés que buscar el empleo, etcétera, etcétera. Totalmente. Por ejemplo, Argentina, 2002, una flor de crisis. Vos me decís, ahí ponés un seguro de desempleo, una ayuda puntual, fenómeno. Ahora, en los años siguientes que empezaste a recuperar la economía fuertemente, los precios de la soja en 600, siguieron aumentando los planes sociales, pasaron de 1,5 millones a 8 millones. Claro. Eso es lo que es dramático en Argentina, porque entonces pasás una década, 2 décadas viviendo del cheque. Las personas que viven del cheque tienen un efecto psicológico muy profundo, está muy estudiado, por ejemplo, por Calvin Helling, que es un aborigen canadiense, que él estudió lo que pasaba en las reservas en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. A los indios les empezaron a decir, bueno, ya que los molimos a palos y qué sé cuánto, les damos tierras, como están empezando a hacer acá también, o en Chile, y además le damos educación, casa gratuita, salud, etcétera, y alimentos y todo lo demás, y un cheque, y no tenés que trabajar más. Ahora, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, Calvin Helling hizo un análisis de los aborígenes que están dentro de la reserva y los que se fueron, que ya no reciben más nada. Los que se quedaron adentro tienen el doble de tasa de suicidios. 5 veces más tasa de adicción al alcohol y a las drogas. Y a las drogas. Claro. Y después entra la violencia intrafamiliar, porque pierde el respeto el padre de familia, que ya no, o sea, la plata no entra por él, ahora entra por los hijos, ¿no? La asignación universal por hijo. Entonces, ¿qué respeto puedes tener de ese padre? Se le cae el O respeto. sea, poco apego por la autoridad paterna y materna, Claro. poco apego por la autoridad en el se colegio. destruyen las familias. Exactamente. Otro filósofo Se americano, pierden todos Thomas los valores. Sowell, que es negro, de origen negro, él dice que en las comunidades negras lo que les ha pasado es que con los planes sociales en Estados Unidos y demás han destruido las familias. Entonces ya no hay incentivo a quedarse juntos, Claro. sino que hay un incentivo a separarse. Obvio. Entonces cuando te dan todo el Estado y demás, no necesitas más tener una convivencia de pareja que obviamente tiene sus esfuerzos y tiene todo su sentido también, ¿no? Ahora, obviamente, si vos le das a las personas todo, una madre soltera le pagás todo por sus hijos y qué sé yo, todo eso genera consecuencias. Está muy estudiado, pero las consecuencias más graves ni siquiera es para los que pagan los impuestos, la consecuencia más grande es para los que reciben esos planes. Ahora, Agustín, ¿se llega a diciembre con las reservas que hay o no llegamos? Yo creo que llegar siempre llegamos porque llega diciembre. La pregunta es cómo llegamos. Y la pregunta es si llegamos con un desbalance descomunal. Diciembre ya sabemos que llega. El Sí. tema es si el dinero que está dentro del Banco Central... Si Sí. queda, ¿Viste? claro, Si si no vamos queda a un quedar- dólar en el Banco Central Claro, o no Sí. se queda un dólar. Bueno, ahí va a depender mucho, yo creo ahora que pase el 27. Vamos que el 27 se defina. Por un lado, por el otro, se defina en primera vuelta. Eso es muy distinto si se define en primera vuelta que si se Obviamente. define después. Claro, obviamente. Entonces, si se define- Además, la transición, si se define en noviembre, es muchísimo más cortita. Exacto. Si no, son Totalmente. 40 días. Sí, ahí Eternos. si tenés entonces un presidente electo, lo que diga ese presidente electo desde ese momento Todos los días. va a ser súper importante. Porque Claro. hasta ahora tenés la excusa de que estás en campaña. Exacto. Esa noche Esa es noche se crucial. acabó. Si esa noche, primer punto, ¿hablas a tu gente o hablas a los argentinos? Claro. Es un mensaje completamente todo un dato distinto. eso. Si en esa noche el presidente habla a los argentinos para reconciliarnos, para decir, miren, la situación es muy complicada, Voy para acá. hay que aceptarlo, pero vamos a hacer esto, esto y esto, es una primer señal. La segunda señal va a ser el gabinete. Totalmente. Tiene que, cuanto más rápido presente al gabinete, reducirse los grados de incertidumbre de una manera espectacular. Y el tercer punto es que dentro del gabinete el equipo de economía presente un plan económico y empiece a implementarlo sin esperar el cambio de mando. Eso es lo que me dicen, que dado la escasez de tiempo que hay, vos ya tenés que ponerte a hacer un acuerdo con los acreedores, porque la verdad que la deuda Sí. total, no solo la que reperfilaron ahora, ya no la pueden pagar, y mientras más rápido lo hagas, mejor es. Un proceso de oferta de deuda te lleva 6 a 8 semanas. Como mínimo. Como mínimo, Porque rápido. tenés que hacerlo con el Fondo Monetario por un lado, pero después con el resto. Sí.
Y después tenés todo el problema de lo que es ley de Argentina, lo que es ley internacional. No, mira, en algunos lugares llevó 9 meses. En Argentina fue muchísimo más porque la vez pasada ni siquiera hicieron ninguna oferta. O sea que eso se Casi te diría que me dicen que el futuro ministro de Economía del próximo presidente debería viajar a Washington antes del 10 de diciembre. Claro. Pero sin duda. El próximo presidente tendría que viajar el 28. Bueno, Y sea cual fuera de los dos, debería llevar al otro candidato a Washington. Ir juntos. Guau, Sí, eso pero sería un eso golazo. no quiere decir buenas noches. Ir pero- juntos los dos. Sea quien sea el presidente electo, Pero eso no subir quiere al decir- avión al otro. Señores, en Washington, aquí estamos. sí, No y si sé, no es el sería presidente... para mí Pero eso sería no una necesari- señal. Miren. No necesariamente vas a encontrar a Donald Trump abriéndote la puerta No de la importa, Casa pero Blanca. ¿sabes qué? Es pero una cuestión señal. de Bueno, inversores. los brasileños hicieron Es eso. una lo señal. tuvimos. No, es Sí. una señal... Al mundo y a nosotros No a mismos. Trump, no a Trump, No. sino una señal a los inversores. Digamos, Que Enrique Totalmente. Argentina Cardoso vaya. y Lula da Totalmente. Silva. Pero Si cuidado no que es lo que el dijo- presidente- lo que dijo Natalia no es cosa menor. No es menor. Tiene que recibirte Trump. Ya. No es que vos... por eso- Yo no sé si estamos va a ir- hablando de agenda con Trump, sino de Ir a- arreglar entonces lo ir a financiero. Nueva York. Sí. Perfecto, Y no, de yo- Washington. Digamos, yo no, sé si, Washington si va a ir decimos el por el Fondo presidente, Monetario. Pero Claro. sí tiene que ir sin duda el equipo económico. Estamos de acuerdo. O sea, el equipo económico tiene eso que es ir otra cosa. y además te van a recibir, porque obviamente hoy el Fondo Monetario, Argentina es un problema grande. Yo insisto, No es un para mí pequeño problema. Sería una señal importantísima que el futuro candidato, golazo. el futuro presidente electo lleve al otro, al que perdió, en el mismo Eso es avión maravilloso. que vaya a Estados Sí, Unidos. es lo que Sí. hizo Sería una Cardoso y señal. Lula. Yo coincido con vos, Willy. Sería una señal Pero para los totalmente, inversores sería un de que la Un golazo. Argentina va hacia un lugar. No, qué sería sé un yo. golazo. Como también es importante que el que pierda lo llame rápidamente al que gana. Hay una serie de cosas que Sí, pueden claro. cambiar para hacer todo lo contrario que pasó en el 2015. Todo lo que no se hizo en La 2015. entrega del Exacto. poder como O sea, corresponde, la banda presidencial, el bastón de mando. Lo que se hace en todo Lo el mundo. normal. Lo normal. Lo digamos, normal. no hacer nada raro, lo normal. Pero que Argentina Pedimos lo haga normal. algo normal, eso es extraordinario. Bueno. Bueno, Entonces, podríamos empezar alguna vez. Podríamos hacer algo tenemos que normal un empezar, día. tenemos que empezar y yo aplaudiría al que lo haga sin lugar a dudas. Y creo que hay una oportunidad. También es cierto que luego de esta devaluación fenomenal que ha hecho la Argentina, obviamente la balanza comercial ya ha sido vuelta, ya tenés Ya, un el ajuste superávit externo comercial. ya se hizo, digamos. Se hizo por ese lado, tenés que recuperar la confianza, porque si no la eso balanza sí. de capital sigue siendo negativa. Sí, sí. Pero si recuperás la confianza y tenés un saldo comercial favorable, vas a tener ingreso también de la balanza de capital. O sea que ahí tenés uno de los problemas. El otro problema es el fiscal. El fiscal no empezó a solucionarse. O sea, lo que tenés es una solución momentánea porque la fenomenal devaluación te deprime, lo que hemos hablado muchas veces, te deprime los sueldos y las jubilaciones. Pero eso no es solucionar los problemas. O sea, eso simplemente te da tiempo, muy poquito, pero te da algo de tiempo para poder hacerlo. Si vos das las señales correctas, yo creo que hay una oportunidad pequeña, pero existe esa oportunidad. Pero se Totalmente. tiene que dar todo a favor. Se tiene que dar la política y la economía. Agustín, gracias por venir. Muchas gracias, Gracias, a ustedes. Un placer.